El 2 de julio de 1943, en el aeródromo de Castelvetrano, en Sicilia, un piloto alemán que volaba un Focke-Wulf 190 nunca llegó a ver el P-40 Warhawk que se le venía encima desde el sol. Una ráfaga de ametralladoras atravesó su fuselaje y el avión nazi se precipitó en barrena hacia los campos sicilianos. El responsable de esa victoria fue el teniente primero Charles B. Hall, un joven de 22 años nacido en Brasil, Indiana. Aquella tarde, la esvástica que pintaron en su P-40 se convirtió en el primer trofeo de los 112 aviones enemigos que caerían derribados por los pilotos que los alemanes terminarían llamando, según se cuenta, los pájaros negros. En la Alemania nazi, la doctrina racial consideraba a las personas de origen africano como seres inferiores, incapaces de manejar maquinaria compleja o demostrar valor en combate. Las leyes de Nuremberg prohibían incluso los matrimonios entre alemanes y africanos. Sin embargo, sobre los cielos del Mediterráneo, aquella ideología estaba a punto de estrellarse contra la realidad más dura. 992 pilotos entrenados en Tuskegee, Alabama, iban a demostrar, uno tras otro, que el color de la piel no determina la capacidad de volar ni de luchar. Los pilotos de la Luftwaffe que subían a interceptar a los bombarderos americanos en 1943 no imaginaban que se enfrentarían a algunos de los aviadores mejor preparados y más motivados de todas las fuerzas aéreas del ejército estadounidense. Eran hombres que habían tenido que superar barreras que sus compañeros blancos nunca conocieron, que habían entrenado más horas y con mayor exigencia que el resto, y que cargaban en cada misión no solo el deber patriótico, sino la responsabilidad de demostrar que toda una raza era capaz de lo mejor. Los números que dejaron en el cielo europeo hablan por sí solos, más de 15.000 salidas de combate, 578 misiones, 112 victorias aéreas confirmadas y una tasa de pérdidas de bombarderos protegidos notablemente inferior a la de los grupos de cazas blancos. Estadísticas que obligaron incluso a los ideólogos nazis más fanáticos a reconocer, aunque fuera en silencio, que sus teorías raciales no resistían el impacto de la realidad. El camino hasta esa primera victoria aérea no empezó en el combate, sino en la América segregada de los años previos a la guerra. En 1925, el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos publicó un informe titulado Empleo de la mano de obra negra en la guerra que afirmaba sin rodeos que, comparado con el hombre blanco, el negro tenía una mentalidad inferior y un carácter débil. Según ese documento oficial, los soldados negros carecían de la inteligencia necesaria para tareas técnicas y del coraje para liderar en combate. A pesar de esas conclusiones, ya había afroamericanos demostrando lo contrario. Eugene Bullard había volado para Francia en la Primera Guerra Mundial porque su propio país no le permitió hacerlo. Bessie Coleman obtuvo su licencia de piloto en Francia en 1921, cuando ninguna escuela estadounidense la aceptó. En los años 30, la Escuela de Aeronáutica Coffee en Chicago formó a decenas de pilotos civiles negros, dejando claro que la habilidad para volar no entiende de razas. La presión para cambiar las cosas creció a medida que se acercaba la guerra en Europa. Líderes de los derechos civiles como Walter White, de la NAACP, el sindicalista Philip Randolph y el juez William Hastie insistieron sin descanso para que se abriera la aviación militar a los negros. Los periódicos negros, el Chicago Defender, el Pittsburgh Courier, el Baltimore Afro-American, bombardearon al gobierno de Roosevelt con una pregunta sencilla pero poderosa: ¿cómo podía Estados Unidos luchar por la democracia en el mundo mientras la negaba en casa? El 3 de abril de 1939, la Ley Pública 18 abrió por fin una pequeña rendija. Un senador incluyó una enmienda que obligaba a incluir escuelas para pilotos negros en el programa civil de entrenamiento aeronáutico. Era un avance mínimo y todavía segregado, pero era un comienzo. Cuando Franklin Roosevelt buscó un tercer mandato en 1940, necesitó los votos negros de las grandes ciudades del norte. El 16 de enero de 1941, el secretario de Guerra, Henry Stimson, anunció la creación del 99 grados Escuadrón de Persecución, la primera unidad de vuelo completamente negra. El anuncio vino acompañado de una advertencia que dejaba claras las expectativas del ejército: sería un experimento para ver si los negros podían ser entrenados como pilotos de combate.
El capitán Benjamin O. Dedes Jr. sabía perfectamente el peso que llevaba sobre los hombros cuando, en abril de 1943, condujo a sus 26 pilotos del 99º Escuadrón hacia el norte de África. Hijo del primer general negro de Estados Unidos, Dedes había soportado 4 años de silencio absoluto en West Point, ningún cadete blanco le hablaba salvo por obligación oficial. Ahora comandaba a hombres que no solo representaban sus propias esperanzas, sino las de 13 millones de afroamericanos. Llegaron a Farhouna, Túnez, asignados al 33º Grupo de Caza bajo el mando del coronel William Momire, un oficial que no ocultaba su escepticismo. Mamie los mantuvo en misiones de patrulla sobre el mar, lejos del combate real, esperando que fallaran. El 2 de junio de 1943 llegó su primera misión, atacar la isla italiana de Pantelleria. Mientras sus veteranos pero cansados P-40 ascendían, aparecieron cazas alemanes. Los pilotos de Tuskegee mantuvieron la formación, protegieron a sus bombarderos y regresaron sin pérdidas. Los alemanes aprendieron la primera lección, estos pilotos no se rompían bajo presión. Pero fue el 2 de julio de 1943 el día que lo cambió todo. Charles Hall volaba su octava misión escoltando bombarderos B-25 que atacaban el aeródromo de Castelvetrano. 2 Focke-Wulf 190 se lanzaron contra la formación. Hall declaró después, vi a los 2 alemanes siguiendo a los bombarderos justo después de soltar las bombas. Me metí entre ellos y logré colocarme en su punto ciego. Disparé una ráfaga larga y vi mis trazadoras entrando en el segundo avión. Empezó a girar a la izquierda, pero de repente se desplomó y se estrelló contra el suelo. Cuando Hall aterrizó, la base entera estalló de júbilo. Los mecánicos y personal de Tierra Negros, que habían soportado meses de insultos por parte de soldados blancos, por fin tenían la respuesta perfecta a cada humillación. Aquella fue la primera victoria aérea de un piloto negro estadounidense en la historia militar del país. En enero de 1944, tras 7 meses en combate, el coronel Mamie presentó un informe demoledor. Los pilotos del 99º carecían de agresividad y recomendaba apartarlos del frente. El documento llegó hasta el general Henry A. Parnell, que se preparaba para cerrar el experimento. Entonces llegó Anzio. El 27 de enero de 1944, la Luftwaffe lanzó ataques masivos contra las cabezas de playa aliadas. 15 pilotos del 99º, volando anticuados P-40, se encontraron con Focke-Wulf 190 muy superiores. En 2 días derribaron entre 8 y 13 aviones enemigos según las fuentes. Charles Hall consiguió 2 victorias más y llegó a 3 en total. En 48 horas, con material inferior, destruyeron más aviones enemigos que en los 7 meses anteriores. El Departamento de Guerra realizó un estudio comparativo y concluyó que el 99º rendía igual o mejor que los escuadrones blancos de P-40. Anzio cerró la boca a los críticos para siempre. En mayo de 1944, el 332º Grupo de Caza, que reunía al 99º, centésimo, 301º y 302º escuadrones, recibió la orden que los convertiría en leyenda: escoltar bombarderos de la 15ª Fuerza Aérea en misiones profundas dentro de Alemania. El coronel Benjamin Dedes reunió a sus pilotos en el aeródromo de Ramitelli, en la costa adriática italiana, y les dio la directriz que marcaría su estilo: nuestra misión no es hacer haces. Nuestra misión es traer a casa a esos bombarderos. En junio de 1944, el general Nathan Twining ordenó pintar las colas de los aviones de cada grupo con colores distintivos. Al 332º le tocaron las colas completamente rojas. Así nacieron los Rat Tails, P-51 Mustang con colas, hélices y bandas frontales rojas que se hicieron inconfundibles en el cielo europeo. Los primeros tripulantes de bombarderos que recibieron escolta de colas rojas no sabían que sus protectores eran negros. Solo sabían que esos cazas nunca los abandonaban para ir a cazar gloria fácil. La voz corrió rápido entre las tripulaciones: si puedes, pide a los de cola roja. El 18 de julio de 1944 fue la prueba de fuego. El coronel Dedes llevó 66 Mustang a encontrarse con bombarderos que atacaban la base de Memmingen, en Alemania.
Los bombarderos llegaron tarde. Davis decidió esperar en territorio enemigo en lugar de regresar. Cuando por fin aparecieron los B-17, también lo hicieron cerca de 100 cazas alemanes atacando desde todas las direcciones. A pesar de la feroz defensa del 332, que reclamó entre 11 y 12 victorias, 15 bombarderos cayeron en 20 minutos. El grupo perdió 3 pilotos. Los críticos aprovecharon para decir que los pilotos negros no daban la talla en batallas grandes. Pero los análisis posteriores demostraron la verdad. Los Red Tails llegaron cuando la masacre ya había empezado y evitaron que fuera mucho peor. En marzo de 1945, la Luftwaffe ya apenas podía disputar el dominio aliado con cazas convencionales, pero Alemania sacó su última carta, el Messerschmitt Me-262, el primer caza a reacción operativo del mundo, capaz de alcanzar 870 km por hora. El 24 de marzo de 1945, el 332 recibió la misión más dura, escoltar bombarderos en un viaje de ida y vuelta de 600 kilómetros hasta Berlín para atacar la fábrica de tanques Daimler-Benz. La inteligencia advirtió que los Me-262 de la unidad Jagdgeschwader 7 defenderían la capital. Davis llevó 43 Mustang al corazón del Reich. Cuando se acercaban a Berlín apareció la mayor concentración de cazas a reacción que los alemanes habían lanzado jamás. El teniente Roscoe Brown había estudiado sus puntos débiles. Sabíamos que eran más rápidos, así que en vez de perseguirlos nos alejamos y luego viramos hacia sus ángulos muertos. Brown derribó uno, le disparé 3 ráfagas largas desde 600 metros. Casi de inmediato el piloto se lanzó en paracaídas desde 7.500 metros. El teniente Orlen logró lo que muchos consideraban imposible, derribar un Me-262 con un disparo de deflexión a 1.800 metros usando la nueva mira computarizada K-14. El teniente Charles Brandley reclamó el tercer reactor. 3 Me-262 en una sola misión, más que cualquier otro grupo estadounidense en toda la guerra. Por esa acción, el 332 recibió una citación presidencial de unidad. No todas las historias terminaron en victoria. 32 pilotos acabaron prisioneros de guerra y sus experiencias mostraron lo complejo que podía ser el contacto entre la ideología nazi y la realidad militar. El teniente Alexander Jefferson fue derribado el 12 de agosto de 1944 en su misión 19. Mientras ametrallaba instalaciones radar en el sur de Francia. En el interrogatorio, el oficial alemán tenía información detallada del 332, conocía el aeródromo de Ramitelli, los nombres de los comandantes e incluso datos de la familia de Jefferson en Detroit. Dentro del campo Stalag 3, Jefferson fue tratado como cualquier otro oficial americano. Tripulantes blancos de bombarderos se le acercaban para agradecerle la protección de los Red Tails. Aquella igualdad, imposible en la América segregada, se vivía con naturalidad en un campo de prisioneros nazi. Aquí estaba yo, en un campo alemán, siendo tratado con más igualdad por americanos blancos que la que tendría al volver a casa, recordaría años después Jefferson. Mientras algunos pilotos alemanes, según se cuenta, reconocían la habilidad de los Red Tails con el apodo Schwarze-Vogelmännchen, hombres pájaro negros. Los tripulantes de bombarderos estadounidenses se convirtieron en sus mayores admiradores. Para ellos solo importaba sobrevivir, no el color de quien los protegía. Surgió toda una mitología, el saludo moviendo las alas, las formaciones cerradísimas, la negativa a abandonar un bombardero dañado. Los llamaban ángeles de cola roja. Y los números respaldaban su fama, los bombarderos escoltados por el 332. Grados perdieron solo 27 aviones por cazas enemigos, frente a una media de 46 en otros grupos de P-51 de la 15ª Fuerza Aérea, a pesar de volar las misiones más largas y peligrosas. Al final de la guerra, el historial del grupo era demoledor, 1.578 misiones de combate, más de 15.000 salidas individuales, 179 misiones de escolta de bombarderos, 112 aviones enemigos derribados en el aire, 150 destruidos en tierra,
3.262 derribados en un solo día, 950 vehículos y vagones destruidos, un destructor italiano puesto fuera de combate. Y lo más importante, solo 27 bombarderos perdidos frente a los 46 de media de otros grupos. Los pilotos del 332º ganaron 96 cruces de vuelo distinguido, cientos de medallas del aire y varias citaciones de unidad. El precio humano fue alto. 66 muertos en combate, 32 prisioneros, 84 fallecidos en entrenamiento o accidentes. Ese éxito no fue solo cuestión de valor. Reflejó un entrenamiento superior y el uso magistral de la tecnología americana. Tuskegee y los cadetes volaban 300 horas antes de recibir las alas, frente a las 200 de los blancos. La tasa de eliminación era del 60%, frente al 40% de los programas blancos, solo los mejores sobrevivían. Empezaron con P-40 de segunda mano, inferiores a los cazas alemanes en casi todo, pero supieron explotar su radio de giro y su resistencia. Cuando en julio de 1944 llegaron los P-51 Mustang, se convirtieron en iguales de cualquiera. El Mustang, con su motor Merlin fabricado bajo licencia Packard, era una obra maestra, 700 km por hora, 6 ametralladoras de 12,7 milímetros y autonomía para llegar hasta Berlín y volver. Detrás de cada piloto había decenas de mecánicos, armeros y jefes de equipo que mantenían los aviones en vuelo. De los cerca de 16.000 Tuskegee Airmen, menos de 1000 fueron pilotos. El resto fueron los héroes anónimos. En el primitivo aeródromo de Ramitelli, con suministros siempre escasos, lograron tasas de disponibilidad de aviones iguales o superiores a las unidades blancas. Incluso cuando los bombarderos alemanes atacaban la base, seguían trabajando entre las explosiones. Los Tuskegee Airmen libraron 2 guerras a la vez, contra el fascismo en Europa y contra el racismo en casa. Sus victorias desafiaron tanto la ideología nazi como la segregación americana, demostrando que la excelencia en combate no entiende de razas. Mientras los periódicos negros celebraban cada derribo, la prensa general los ignoraba o minimizaba. La campaña doble victoria del Pittsburgh Courier, victoria contra el fascismo y contra el racismo, los tuvo como protagonistas. Paradójicamente, en 1945 muchos alemanes sabían perfectamente quiénes volaban los Mustang de cola roja, mientras millones de americanos blancos ni siquiera sospechaban que existían pilotos negros. Cuando terminó la guerra en Europa, los Red Tails no tuvieron desfiles de héroes. El ejército seguía planeando mantener la segregación a pesar de todas las pruebas en contrario. Durante décadas, sus hazañas quedaron olvidadas para el gran público. Pilotos como Lee Archer, con 4 victorias, trabajaron de ejecutivos y apenas hablaban de la guerra porque nadie me creía de todos modos. En 1948, el presidente Truman firmó la Orden Ejecutiva 9.981 que integró las Fuerzas Armadas, decisión en la que pesó el historial impecable de Tuskegee. Benjamin O. Tedes Jr. se convirtió en 1954 en el primer general negro de la Fuerza Aérea. El reconocimiento nacional llegó muy tarde. En 2007, el presidente George W. Bush entregó la medalla de oro del Congreso a los Tuskegee Airmen. Solo quedaban vivos unos 300 de los pilotos originales. Los números son irrefutables: 112 victorias aéreas, 3 reactores derribados en una misión, 27 bombarderos perdidos frente a 46 de media, 96 cruces de vuelo distinguido. Cada avión alemán abatido, cada bombardero protegido, cada misión cumplida fue una prueba más de que el color de la piel nada tiene que ver con la capacidad de volar y luchar. Como dijo Roscoe Brown, el hombre que derribó un Me-262 sobre Berlín: no solo combatimos a los alemanes. Combatimos la ignorancia, el prejuicio y el odio. Y ganamos las 3 batallas. Los Tuskegee Airmen no solo ganaron combates. Cambiaron la historia. Lucharon 3 guerras al mismo tiempo y las ganaron todas. Derrotaron a la Luftwaffe, hicieron pedazos la ideología racial nazi con su desempeño y, con el tiempo, ayudaron a derrumbar la segregación americana con una excelencia imposible de negar. Cuando les dieron la oportunidad, no solo volaron,
Se elevaron por encima de todos los prejuicios y convirtieron el desprecio en respeto, la duda en admiración y a sus enemigos en testigos involuntarios de una hazaña extraordinaria.